Primero que todo, un agradecimiento a la invitación pues, a este evento de la Fundación de Porfirias. Me parece muy importante de que se inicie una congregación académica con el fin de explorar y aprender de lo que es esta enfermedad y que todos los días trae nuevos retos. Yo llevo graduado 4 años de neurólogo, soy egresado pues de la Universidad CES y me ha parecido muy importante el abordaje de las enfermedades neurológicas desde el punto de vista sistémico. Realmente los neurólogos vemos las consecuencias de las enfermedades sistémicas, ¿cierto? En un 95, 96%, y eso es lo que digo pues como docente en la Universidad CES. O sea que debemos saber muy bien qué hacen las enfermedades sistémicas en el sistema neurológico. Entonces, para empezar, voy a dar una breve introducción. Como ya habrán mencionado esta mañana, la enfermedad es un trastorno metabólico del grupo hemo. Este grupo es muy importante porque de ahí salen los citocromos, que son los que procesan todos los medicamentos y los xenobióticos, sale la mioglobina y también tiene un interés particular en una molécula que se llama ALA, que tiene un parecido molecular al GABA, que es un neurotransmisor en el sistema nervioso central, y de ahí se van a abrir muchas explicaciones teóricas, otras comprobadas, de qué es lo que pasa en el sistema nervioso cuando hay una elevación de precursores que no son metabolizados adecuadamente y se vuelven tóxicos para el cuerpo. En este caso, lo que va a afectar el sistema nervioso en algunas de las porfirias. Entonces, únicamente las porfirias agudas afectan el sistema nervioso, ¿cierto? Hay una división, se conocen 8 tipos de porfirias, pero vamos a ver que solo hay unas porfirias agudas que afectan el sistema nervioso y esas son las que tenemos que tener en cuenta para poder descifrar y poderle ayudar al paciente en los ataques agudos, que es lo que más vemos o exclusivamente vemos pues en la parte hospitalaria, sobre todo los neurólogos que nos tocan las urgencias neurológicas prácticamente de los pacientes que tienen esta enfermedad. El grupo hemo, entonces como les mencionaba ahora, tiene una importancia en la producción de energía y el metabolismo del cuerpo. Está ligado a que la síntesis y la biosíntesis y la cadena molecular que lo lleva tenga un proceso adecuado. Entonces, cuando hablamos de producción de energía, estamos hablando de ATP y el sistema nervioso depende de ATP porque todas las neuronas tienen mitocondrias en grandes cantidades y una falla en ese proceso mitocondrial es el que lleva a una degeneración, que esa es la que vamos a ver ahora qué tipo de degeneraciones da. Hay una formación primaria en el hígado y en la médula ósea, pero principalmente las porfirias también que le dicen hepáticas en algunos apartados de la literatura tienen que ver con esa acumulación y lo que produce en el sistema nervioso. Definitivamente la retroalimentación negativa de todos esos precursores que se dan, principalmente el ALA, es lo que va a ayudar a anular de que se sigan acumulando los otros precursores. Son distintos, pero si eso no pasa, la toxicidad se manifiesta sobre el sistema nervioso central. Entonces aquí estamos hablando de toxicidad en este momento, que es como si tuviera uno algo interno que lo está intoxicando, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba ahora, las porfirias hepáticas están implicadas en el daño potencial al sistema nervioso, porque si el paciente no tiene una falla enzimática mayor del 50% en una de las enzimas, los pacientes pueden ser portadores asintomáticos. Pero lo que se sabe es que o hay medicamentos o hay situaciones hormonales
o hay otro tipo de factores que pueden disparar y provocar un ataque agudo de porfiria. Entre ellos, estamos hoy en día en la moda de que hay pacientes que tienen polifarmacia, politerapia, y muchos medicamentos de los que utilizamos tienen metabolismo hepático. Definitivamente las porfirias que afectan el sistema nervioso son estas tres. Está también la porfiria cutánea tarda, pero dicen que es casi, pues, hay unos reportes de caso, pero las que tienen mayor implicación son estas: la porfiria intermitente aguda o PIA, la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Vamos a ver que hay, por prevalencia, es muy difícil estudiarlas porque hay portadores asintomáticos, hay unas que tienen mayores manifestaciones que otras. Y la presentación, como les decía ahora, es mediante ataques agudos. Si yo en consulta externa he visto un paciente con porfiria de control, les estoy diciendo mentira, nunca he visto uno, porque realmente ellos van a dar, van a consultar es por los ataques agudos. Obviamente hay personas especializadas que se dedican a esto y nosotros tenemos pues otro tipo de prevalencia en otras enfermedades, pero dentro de estas la porfiria es muy raro que le damos por consulta externa, a no ser que tenga consecuencias de un ataque agudo. Los ataques agudos son más frecuentes en mujeres, entonces ahí vamos haciendo un perfil epidemiológico, ¿sí? Se dice que es muy raro tener un ataque agudo de porfiria antes del primer ciclo menstrual, porque los progestágenos, los estrógenos, tienen una implicación, como en otras enfermedades que vemos como la migraña, que elevan sustancias inflamatorias, entre ellos citoquinas, y hace de que se aumente por esto la producción del grupo hemo, y de ahí viene la elevación de alguno de los precursores que hace que ocurra el ataque agudo de porfiria. Esta es la frecuencia, como la tenemos. En la clínica CES, mira, evaluamos muchos pacientes que tienen porfiria intermitente aguda, ¿cierto? Por no decir el 99%. Se dice en la literatura que es más frecuente que la coproporfiria hereditaria y es más frecuente la coproporfiria hereditaria que una porfiria variegata. Entonces siempre vamos a pensar en que un paciente que llegue con un ataque agudo de porfiria o con las manifestaciones que vamos a ver neurológicas, tenemos que pensar primero en una porfiria intermitente aguda. Obviamente, si nos vamos a latitudes o a hemisferios, hay una prevalencia muy importante en otros países, pero acá y en casi toda parte la más frecuente es esa. Tiene algo muy particular, la presentación clínica es muy similar, a todos les da muy parecido, pues, pero es más leve en la porfiria variegata, es más severo o más grave en la porfiria intermitente aguda. Entonces, el tema, para entrar en una pequeña introducción, porque es un reto de estos pacientes cuando llegan y uno no tiene un diagnóstico, es cuáles son las manifestaciones neurológicas de la porfiria y cómo sospecha uno de que un paciente tiene entre los diagnósticos diferenciales una etiología del trastorno del metabolismo del grupo hemo. Lo reuní en estos tres síndromes, ¿cierto? Los neurólogos manejamos todo por síndromes neurológicos. Y estos tres síndromes reúnen dentro de las manifestaciones neurológicas el 99% de lo que les pasa. Hay reportes de casos de otras situaciones clínicas que se presentan, pero este es el perfil de lo que le puede pasar a un paciente. Definitivamente el acúmulo de esos precursores tóxicos tienen un impacto sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso, pues nosotros lo vimos en sistema nervioso
central, que es cerebro y médula espinal, sistema nervioso periférico, que son todos los nervios periféricos con sus aferencias, eferencias, y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? De ahí viene la presentación de, según la elevación del precursor tóxico, de qué es lo que va a afectar. Entonces, tenemos la neuropatía periférica. Cuando hablamos de neuropatía, es una afección a nervio periférico. Principalmente se puede presentar como sensitivo-motora, y ahorita los amplío, y el daño es axonal. Ahorita que mencionemos los mecanismos fisiopatológicos del daño al sistema nervioso, el daño es muy grave, ¿cierto? Nosotros tenemos unas células especializadas en el sistema nervioso central que se llaman oligodendrocitos y reponen mielina, y a nivel periférico están las células de Schwann, pero un axón no lo repara nadie, no hay reparadores axonales, entonces ahí viene la gravedad de la enfermedad. Esta enfermedad es tan grave como la misma diabetes. La diabetes tiene una afección axonal muy importante, puede ser mixta, pero esta ataca muy importante la parte axonal y tiene un compromiso autonómico, que es lo que realmente mata a los pacientes, ¿cierto? Una disautonomía aguda por una enfermedad metabólica, que está una neuropatía axonal, es lo que lo mata a un paciente. Hace taquicardias, bradicardias, crisis hipertensivas, que vamos a ver, eso es lo que se manifiesta en el sistema nervioso central, y finalmente eso es lo que puede atentar contra la vida. Entonces la porfiria es una enfermedad potencialmente mortal en un ataque agudo, si no se maneja a tiempo, o puede traer unas consecuencias que uno no quisiera que lo tuvieran los pacientes, que es lo que le denominamos secuelas. Está el síndrome neuropsiquiátrico, lo abordaré desde el punto de vista de la explicación fisiopatológica del neurólogo, porque sé que psiquiatría tiene una parte acá, pero es cómo interpretamos nosotros que un paciente con una manifestación psiquiátrica realmente corresponde a una afección al sistema nervioso central que se está manifestando así. Un síndrome neuropsiquiátrico, y es una terminología que está cogiendo fuerza, es que hay un daño en el sistema nervioso central, principalmente acá hablamos del cerebro, que se manifiesta con cambios conductuales o alteraciones de la sensopercepción en los pacientes. Y finalmente las convulsiones, ¿cierto? Que es lo más bulloso y cómo se puede manifestar en los pacientes. Entonces vamos a coger uno por uno. La neuropatía periférica. Antes se decía y se mencionaba mucho que un paciente que tuviera una acumulación de uno de estos precursores tóxicos, esos precursores tenían una afección especial sobre ciertos nervios del cuerpo. En este caso afecta mucho el tronco y el abdomen, ¿sí? Nervio hipogástrico, los nervios intercostales, realmente eso es lo que afecta. Hay unos pacientes que les afecta el nervio pudendo, que tiene que ver con la región genital, y esa presentación dolorosa es una neuropatía periférica dolorosa. A esos pacientes llegan a urgencias, les palpan el abdomen, nosotros decimos que no tienen signos de irritación peritoneal, o como dirían en cirugía, un abdomen agudo, quirúrgico, les hacen miles de exámenes, no encuentran nada, y el paciente con un dolor neuropático. Usted le puede colocar diclofenaco, dipirona, que colocan para el dolor, pero la dipirona es para la fiebre. Tramadol, que puede tener un efecto antineuropático y puede que mejore, pero el paciente tiene un dolor intenso, no lo quita ni mandrake. Y antes se decía por eso, así como están los vestidos de baño antiguos, que tenía una distribución como un vestido de baño antiguo. Entonces alguien que se quedaba con un dolor así y que no mejoraba con nada y con múltiples exámenes, ahora ya la tecnología pues nos ayuda a muchas otras cosas, tienen otra interpretación, pero así le decía. Eso para la neuropatía periférica dolorosa, pero miren que son nervios periféricos en el tronco. Está la afección a extremidades, y esta es una de las más graves. Es una
degeneración axonal por el acúmulo de los metabolitos pues, que se acumulan, valga la redundancia, de la enfermedad, sea de la porfiria intermitente aguda, de la porfiria hereditaria o de la porfiria variegata, y produce un daño axonal tan importante que el paciente presenta una parálisis flácida, no se puede mover, y eso es progresivo y agresivo. Y finalmente estos pacientes tienen que tener un soporte ventilatorio porque los nervios periféricos, incluidos los de la parte cervical y vulvar, porque uno también tiene pares craneales que se comportan como nervios periféricos, dan una falla respiratoria neurogénica, una falla ventilatoria y tienen que recurrir a esto. Tiene una particularidad porque nosotros vemos parálisis flácidas agudas en urgencias por otras cosas, hipocalemias. Una hipocalemia severa lo deja uno con una parálisis flácida. Y la particularidad es que es muy asimétrica. Uno le evalúa y esos pacientes tienen unos signos de neuropatía periférica en un lado, en el otro, pero es muy asimétrico. Entonces, en un lado tiene muy bajo un reflejo, hiporreflexia, y en el otro lado tiene arreflexia. Es una de las complicaciones graves de la porfiria. Entonces, hay otros diagnósticos diferenciales. Nosotros tenemos que acceder a lo que tenemos en la parte clínica y en las ayudas diagnósticas. Y finalmente lo que le tenemos miedo desde el punto de vista de neuropatía periférica, que le incluyo y lo meto ahí, es tan grave el acúmulo de estas sustancias que compromete el sistema autonómico, o sea, el sistema nervioso simpático, y estos pacientes hacen un choque neurogénico que en la mayoría de las veces es mortal. ¿Qué es lo que mata a los pacientes con un síndrome de Guillain-Barré? Que es una polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante, no axonal. Es el compromiso autonómico, porque ellos, como mencioné ahora, por la parte de las células de Schwann se ayudan y se recuperan mucho, pero en un paciente con porfiria el daño axonal lo puede dejar cuadraplégico, ¿sí? Si uno no accede al tratamiento inmediatamente. Y al colocarle el tratamiento, que vamos a ver en la parte de cuidado crítico, los pacientes se recuperan en una forma espectacular de los síntomas y uno hasta se asusta y a veces cree que no es la enfermedad lo que lo tiene así. Entonces, en neuropatía periférica tenemos estas tres presentaciones: la neuropatía dolorosa, más que todo tronco, en extremidades no tanto, sino que es una pérdida de la fuerza y una debilidad, le decimos parálisis flácida aguda, y en la parte de compromiso autonómico es el choque neurogénico, que es el que realmente mata a los pacientes o tienen un desenlace fatal por compromiso. Ahí no hay nada que hacer cuando ya están empezando a fallar, uno trata de manejarlo con algunos medicamentos, pero si falla el sistema autonómico, uno finalmente pues no puede hacer nada. El síndrome neuropsiquiátrico, ¿cómo lo abordamos los neurólogos desde el punto de vista funcional, de neuroanatomía funcional? Dentro de los pacientes que yo tuve, uno me decía, y traigo pues esta foto es por eso, es que veo la gente azul, llegó a urgencias. Y yo, ¿cómo así que ve la gente azul? Sí, veo todo el mundo, lo veo azul. Durante la evaluación pues no tenía ningún signo neurológico, y al pasarlo pues a la observación, porque pidieron pues la interconsulta, vamos a observarlo para ver a qué corresponde eso. Recuerde que uno no ve por los ojos, uno es por el cerebro. La retina, aquí podemos ver porque hay haces de luz que llegan a la retina, que es un órgano de los sentidos, y él se va por el nervio óptico, por unas vías especiales que llevan colores, la figura, el movimiento, y llegan a la corteza occipital, que se interpreta y se percibe en la corteza parietal, que es donde uno realmente interpreta las cosas. Y convulsionó, tan de buena le digo yo, ay doctor, le dio una crisis, y yo ve tan raro, ve azul, o sea todo el mundo lo ve como los pitufos, y convulsionó. En los exámenes salió una hiponatremia, entonces ya empezamos ahí la búsqueda y tenía
eh, una porfiria dentro de los exámenes. Fue sorprendente, pues, como una manifestación de esas. Cambios agudos del estado de ánimo. Los pacientes pueden llegar con crisis de ansiedad, se han descrito crisis de pánico a urgencias. Desafortunadamente, la interpretación de las alteraciones agudas del estado de ánimo, me refiero en menos de 72 horas, tienen una estigmatización, y sobre todo en el país que vivimos. Eso es que algo le pasó con el novio. Eso es que no es cierto. Pero ahorita empezamos a reunir el síndrome, que es una constelación de síntomas específicos de una enfermedad que inclina una etiología o varias etiologías. Y entonces es muy importante interpretar qué es un cambio del estado, un cambio agudo del estado de ánimo, ¿cierto? No, ella no era así. Hace 48 horas es una ansiedad que ella no se halla, no, está encerrada, ¿cierto? Y no hay como una situación especial que incline a que el paciente tenga un antecedente psiquiátrico. Y la mayoría de las veces no lo tiene, sino que es mal interrogado. Les coloco pues lo de alteraciones sensoperceptuales, que es lo que tiene que ver con las alucinaciones. En este caso se le denominaba a este paciente que tuviera como una alucinación. O sea, el primero va a psiquiatría, lo que estaba viendo azul. Vieron pues que tenía su enfermedad psiquiátrica, que era una alucinación visual, pero esto era una alteración en la sensopercepción, ¿sí? Que ahorita les muestro la imagen. Y finalmente la psicosis, que ya los psiquiatras son los que enfocan de cómo intervenir una psicosis, un paciente que está fuera de la realidad, pero siempre un primer episodio psicótico tiene que ser abordado como algo orgánico hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Y las convulsiones. Las convulsiones, pues en neurología le damos muchas interpretaciones. Una clasificación muy práctica es que hay crisis focales y crisis generalizadas. Las crisis focales no tienen pérdida de la conciencia en la mayoría de las ocasiones cuando inicia, pero pueden generalizarse. Entonces hay un término que a uno le enseñaron de médico que era, le dio una crisis tónico-clónica generalizada, pero es que todas las crisis tónico-clónicas son generalizadas, ¿sí? Unas inician como focales, hay crisis tónicas focales, ¿cierto? Y hay crisis clónicas focales, pero cuando uno dice crisis tónico-clónica es que hizo ya una generalización secundaria. Esas crisis epilépticas en los pacientes con porfiria son sintomáticas a algo dentro del cerebro, no es que tenga epilepsia, son crisis epilépticas sintomáticas agudas, les decimos. Y estas crisis sintomáticas se presentan por trastornos hidroelectrolíticos o fenómenos hipertensivos dentro del cerebro. Hay el hallazgo pues de las hiponatremias o las hipomagnesiemias en el examen, pero hay una triada que le dice a uno y se manifiesta como esta sigla, que todavía pues la están tratando de sacar por unas implicaciones pues por unos hallazgos clínicos y de imagen que sí pueden cambiar. Les anoto ahí el SPRES, se llama síndrome de encefalopatía reversible posterior, y es un edema que se produce a nivel cerebral en la región posterior del cerebro, principalmente en los lóbulos occipitales y parietales, pero ya se sabe que no, también puede producirse en los lóbulos frontales o temporales, y que produce una alteración en unas vías que hay ahí de la visión, y usted ve raro. De los pacientes que dicen que tienen alteración de la agudeza visual, tienen una convulsión, tienen este hallazgo, cuando tenemos un síndrome de encefalopatía reversible posterior, accedemos también a hacerle pruebas de porfiria, ¿sí? Y de 5 que hemos tenido en la clínica CES, 4 han salido con PRES y porfiria, que yo creería que fuera más frecuente. El otro tenía un lupus.
que era más frecuente en las enfermedades autoinmunes o en los que tienen falla renal, y a mí me ha parecido más curioso que sean eso. Entonces es un indicador de que tengo que hacerle pruebas de porfiria. Y esas crisis epilépticas en los pacientes se resuelven cuando yo resuelvo el ataque agudo de la porfiria. Entonces generalmente le damos 2-3 meses de tratamiento con antiepiléptico, ojalá que no induzca el grupo hemo, ni altere los citocromos, que ya gracias a Dios tenemos medicamentos, antes habían dificultades en eso, y estos pacientes quedan protegidos de que no vuelvan a hacer de todas maneras crisis epilépticas. Entonces las convulsiones en neurología las interpretamos como manifestaciones motoras, o sea, brincos o movimientos rítmicos, sea de los ojos, de alguna parte de la cara, de los brazos, pero también existen crisis epilépticas no convulsivas. Entonces hay pacientes que pueden hacer alteración de la conciencia, ¿cierto? Una especie de psicosis o una psicosis, lo interpretan como que está psiquiátrico, pero está convulsionando, entre comillas, ¿sí? Tiene descargas. Entonces, lo más bulloso son las convulsiones, pero le pongo el término porque es lo más frecuente. Pero uno puede tener crisis epilépticas sin tener convulsiones. Entonces, con este perfil de neuropatía periférica, sufren de una neuropatía periférica dolorosa, pero en el tronco, tienen parálisis flácida, que es la más grave que le puede llegar a uno a un servicio de urgencias, una unidad de cuidado intensivo y después la recuperación, que pueden llegar a los pacientes con trastornos hidroelectrolíticos y las manifestaciones neuropsiquiátricas que les dije con ese perfil o las convulsiones, qué es lo que pasa en el sistema nervioso con respecto a la porfiria que produce daño. Entonces, como les mencionaba ahora, definitivamente el ALA tiene una toxicidad especial porque reemplaza al GABA y es una de las teorías, un mimetismo molecular, y junto con las porfirinas lo que hacen es debilitar todo el sistema enzimático mitocondrial del sistema nervioso y eso produce las fallas en una cosa que se llama degeneración axonal. Y la degeneración axonal rápidamente produce un mecanismo fisiopatológico que se llama degeneración walleriana o valeriana, y eso es muy grave en el sistema nervioso. Y estos ataques no son crónicos, son agudos. O sea, él llega y, como dicen vulgarmente, pela el cobre, daña el cable, ¿cierto? Que es el axón para nosotros. Si han visto casos que hay comportamiento de afectación segmentaria de los nervios, daña la mielina, pero lo más grave es el axón. La encefalopatía. Entonces, antes se daban reportes de le dio una encefalopatía hipertensiva y ahí incluyen el PRES, pero no estudiaban el daño axonal que tenían con respecto a si era porfirio o no. Entonces hubo unos casos donde se pudo hacer estudio de cerebro y se dieron cuenta de que esos pacientes tenían una degeneración axonal en el cerebro muy importante y muy característicamente algo que me apasiona mucho, que es el cerebelo, un daño en la sustancia blanca del cerebelo, ¿sí? Entonces, si uno se va a neurociencias, uno cree que todas las neuronas están en el encéfalo, o el cerebro mejor, el cerebro es la denominación, y casi el 90% de la población de las neuronas está en el cerebelo, y al sol de hoy los neurólogos no sabemos nada de cerebelo, apenas están en investigaciones en todo lo que participa. Entonces se cree que los cambios psiquiátricos que hacen los pacientes es porque se afecta el cerebelo, que regula un sistema que se llama el sistema límbico, o sea, le da tonicidad a todo, y estos pacientes, uno habla con un paciente con porfiria y tiene una característica, tiene como cierta impulsividad, como una irritabilidad, como es cierto, y uno dice, ay, eso deben ser los opiáceos. No, es un daño en el cerebro, perdón, en el cerebelo, que hace que no funcione bien el sistema límbico, y estos pacientes en cierto modo cambian la personalidad y uno a todas horas estigmatizando.
Entonces, la palabra aquí es degeneración axonal. Eso es muy grave. En neurología es grave, grave. Ayudas diagnósticas, ¿cierto? No me voy a poner pues a revisar toda la parte que cómo se hace el diagnóstico. Creo que ya lo han mencionado pues aquí en la parte de la mañana ampliamente. Pero nosotros tenemos que enfocar, desafortunadamente por el sistema del recurso, a cuáles son los exámenes que se deben dirigir. Entonces, un paciente que llega con una neuropatía dolorosa en el tronco, a urgencias, hay que hacerle porfirinas y ALA. No se pone a voltear. Y sodio, ¿sí? Y casi siempre cuando están en la interconsulta cirugía, porque ya le han hecho de todo, hasta tomografía toracoabdominal con contraste, y no tiene nada estructural, pero metabólicamente está muy grave. Uroporfirinas y ALA. Si un paciente nos llega a urgencias en neurología con una parálisis flácida, nosotros le tenemos que hacer una punción lumbar para mirar si no hay elevación de proteínas que nos indica otra enfermedad. En la parálisis flácida aguda por ataques agudos de porfiria no hay disociación proteico-citológica, entonces uno vaya anotando ahí las cosas, ¿cierto? Sodio siempre hay que hacer, ¿cierto? Las hiponatremias. Las hiponatremias también le dan una explicación de que la toxicidad por estos componentes produce una alteración de la secreción de la hormona antidiurética. Entonces estos pacientes empiezan a bajar fuertemente sodio, a perder sodio y eso hace de que le tengan esas hiponatremias sintomáticas. Tratamientos. Yo soy muy concreto en la parte de los tratamientos porque y les explico a los pacientes que a su médico, principalmente el que lo está viendo por la porfiria, casi siempre es un internista o un toxicólogo, solo se debe someter a los medicamentos que le mande el médico tratante, porque es que a veces se pueden a tomar xenobióticos u otras cosas que le recomienda la gente o también propios colegas y les puede disparar un ataque agudo de porfiria. Es que toma factor de transferencia, ¿sí? Y eso hace que le den esas cosas. Entonces, esto es lo específico para neurología. No puse lo de dolor, porque en dolor es una discusión sobre todo los opiáceos, porque ya sabemos por neurología que los opiáceos tomados frecuentemente a dosis terapéuticas dan muerte neuronal. Le puede hacer una tomografía nomás, no está hablando de resonancia, un paciente que lleva 10 años tomando tramadol y la atrofia cortical es impresionante. Entonces hay una paciente que tuvimos en el CES, se le está haciendo las medidas volumétricas por resonancia, lleva tomando 12 años medicamentos opiáceos y en la tomografía uno ve, es tan impresionante la atrofia, tiene 38 años, que el cerebro uno lo compara con un señor de 80 años y se haga de cuenta igual, ¿sí? Por el dolor, tomado obviamente por el dolor. Entonces estamos en una epidemia de opiáceos y desde la parte de dolor estamos pues nosotros tratando porque una de las enfermedades más frecuentes, acá pues para hacer un paréntesis, que nosotros vemos es la migraña. Se han disparado todas las migrañas por los opiáceos, porque los opiáceos producen empeoramiento de esa enfermedad. Entonces hay que saber manejar muy bien eso. Lástima pues no estuve esta mañana, pero yo sí siempre he tenido la duda y con el doctor Vladimir Llenas pues que trabaja allá de por qué los opiáceos, por ejemplo el tramadol no tiene fórmula de control. No sé por qué nunca se ha podido meter en eso. Entonces, evitar inductores del grupo hemo, medicamentos, sinobióticos, le dicen a los pacientes, ¿cierto? Las crisis epilépticas, lo más seguro que se ha encontrado son estos, con obviamente series de casos, pero que se ha demostrado de que no, a largo plazo no producen ataques agudos de porfiria. Entonces está el clonazepam,
increíblemente, porque nosotros pues muy poco lo utilizamos en epilepsia. Hay pacientes seleccionados que lo requieren, la gabapentina y el sulfato de magnesio en escenarios agudos. A mí me llega un paciente convulsionado, como les dije, o convulsionó como el paciente que veía a la gente como un pitufo, sulfato de magnesio. Porque el sulfato de magnesio es un neuromodulador y un estabilizador de membrana neuronal. Por eso en preeclampsia se colocan, ¿no? Y colocan preeclampsia, fuera que tiene fenómeno hipotensor, también se utiliza para evitar que el paciente le dé eclampsia. Y en parálisis flácida está todo el soporte hemodinámico, ¿cierto?, que utilizan en la unidad de cuidado intensivo. Soporte ventilatorio, a tal caso que llegue, y finalmente pues la emina, que va a ser el tratamiento que va a revertir, si uno lo hace en forma aguda, desde el punto de vista clínico, porque no se ha podido desde el punto de vista de histopatología demostrarlo, pero uno lo ve en la clínica, de que hay pacientes que llegan, se les coloca eso y quedan, yo hice pues el seguimiento no por consulta, porque esos pacientes pues no vuelven a neurología, con el teléfono les pregunto, ¿a usted le volvió a doler el tronco? No. O sea, quedan sin la secuela de una neuropatía dolorosa en el tronco, porque ellos pueden quedar con eso. Y ahí es donde se someten a esos tratamientos de opiáceos permanente, que hace que se produzca todo lo que ya conocemos sobre eso. Realmente traigo estos 3 artículos, los recomiendo porque hacen un abordaje muy completo de la fisiopatología desde el punto de vista neurológico, porque realmente en estos 2 meses, y gracias pues a Beatriz que me avisó con ese tiempo, pude revisar 123 artículos y entre ellos mismos se citan, ¿cierto? Y uno ve la serie de casos, mira la parte de histopatología de qué es lo que pasa en los pacientes, pero es un reto poder tener un paciente con porfiria y uno tratar de evitarle una secuela neurológica, sabiendo de que sí tiene tratamiento, desde otros puntos de vista, pues lo nutricional, muchas otras cosas. Sí se me hay que pues que me acuerdo ahora, se me olvidó mencionar obviamente los manejos con la dextrosa, los pacientes que llegan a urgencias y que están en cuidado intensivo a dosis muy altas, unas cargas muy altas, que está demostrado pues mejora significativamente tanto los ataques agudos como los desenlaces en evitar esas secuelas. Muchas gracias.